Qué bendición, mis hermanos. Es un privilegio precioso siempre estar acá al frente de con la perspectiva de lo que el Señor pueda tener esta mañana para nosotros. ¿Cuántos vienen con el deseo de recibir palabra del Señor esta mañana? Amén. El Señor siempre nos quiere hablar. Cada reunión que tenemos hay palabra preciosa de lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere enseñar. Hoy tenemos un tema bien precioso. Yo le doy gracias al Señor por la vida de Estuardo, el anciano que preside, y al consejo también, a los que el Señor les pone a bien los temas que se tienen que tocar cada mes. Definitivamente que pues se ora, se busca la guía del Espíritu Santo para que el Señor tiene para este tiempo para nosotros. Y pues es un tema bien precioso. El tema es sabios y prudentes con el dinero. Un tema tabú, podríamos decir, un tema que casi no se procura no platicarlo, no hablarlo. Cuando hablamos de finanzas decimos, bueno, con mi vida no se metan, mi vida es privada, ¿sí? Sin embargo, el Señor dejó en su palabra, es un manual, es una guía, tanto para finanzas, para todas las ciencias, para todas las ramas tenemos un manual en la palabra, ¿verdad? Y esta mañana pues el Señor tiene algo bien precioso para nosotros, que estemos receptivos a lo que el Señor quiere hablarnos. Pongámonos de pie, quiero que oremos, que sea su Espíritu Santo el que nos hable, que esta palabra se pueda hacer rema en nuestras vidas, que la escuchamos en el YouTube y TikTok todos los 9 pasos para manejar las finanzas, 9 pasos para manejar el dinero, 7 pasos, 10 pasos. Bueno, y qué bien, qué bueno, porque dan ciertos pasos, ciertos tips, ¿verdad? Lo importante es qué es lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros, ¿verdad? Y más importante, que pueda entrar a nuestra vida y que se pueda hacer rema y que la pongamos en práctica. Levante su mano, dígale al Señor: Señor, estamos aquí, queremos escuchar tu palabra, queremos aprender lo que tú tienes, Señor. Lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, lo que has dejado plasmado, Padre. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos dejas tu palabra para que podamos manejar este tema en las finanzas, un tema bien especial en cada uno de nuestras familias, Señor, y que seas tú el que hable a nuestros corazones esta mañana, y que podamos ser receptivos. Es importante que podamos recibir esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Vivimos en una cultura del dinero, y el dinero suele definir si tenemos éxito, nuestro estatus, ¿verdad? El dinero es el que define incluso hasta nuestro propósito, hablando a nivel de la gente que no cree del Señor, ¿verdad? Y creemos que cuando tenemos ciertos ingresos podemos tener ya un estatus, podemos tener ya otra forma de vivir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Verdad? Bien importante. Hay algo bien importante como iglesia y como cada uno de nosotros que servimos en la iglesia. Tenemos situaciones, todos hemos pasado por situaciones económicas fuertes, definitivamente que son procesos, son tiempos, ¿verdad? Pero cuando viene el Señor en su palabra y nos da el entendimiento, comenzamos a hacer cambios. Tenemos que hacer cambios, porque no podemos pasar en ese proceso todo el tiempo. Pero es bien delicado, porque a pesar de que con todo el amor del Señor venimos, servimos, ¿verdad? Tenemos esos problemas, esas cargas financieras, esas cargas que nos agobian y no nos hacen crecer, no nos dejan crecer. Espiritualmente no nos dejan crecer. Entonces es bien importante que esta mañana podamos recibir esta palabra, porque aunque vengamos con todo el amor y servir, ¿verdad? Como familias, cada uno en lo individual,
Pero cuando tenemos esos problemas serios, esas cargas, esos problemas financieros como familia, como personas, nos detienen el crecimiento. Nos detienen el crecimiento espiritual de cómo deberíamos de ir, ¿verdad? La palabra habla de que yo espero que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, ¿verdad? Las bendiciones del Señor son integrales en nuestra vida. Tiene que ir balanceado, ¿verdad? No podemos solo tener unas áreas de nuestra vida con bendición, lo que tiene que ser una carga balanceada, por ponerlo de esta forma. Entonces, esto es lo que queremos trabajar esta mañana. En matrimonios, ahí creo que hay ¿cuántos ya recibieron el curso de matrimonios? Sí, amén. Ahí tocamos parte de las finanzas, también creo que en el grupo de varones se tocó parte del manejo del dinero, parte de las finanzas. Pero es bien delicado, es bien delicado. Platicábamos ahí unas cosas con mi hermano Aníbal, con las familias, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos tener bendición como familia si los esposos, si la pareja de esposos tenemos ingresos y gastos separados? ¿Verdad? Empecemos desde ahí. O sea, son temas que vamos a tocar que son bien importantes. Si nuestra economía está separada, está divorciada, no puede haber bendición. Como parejas, como personas, como esposos, somos uno en el Señor, ¿verdad? Y nuestros ingresos, vamos a verlo más adelante, y nuestros ingresos y nuestros gastos deben de ser en común acuerdo, ¿verdad? Yo no puedo tener, hay esposas que no saben cuánto gana el esposo, ¿verdad? Y no estoy en temas de matrimonios, no quiero entrar en curso de matrimonios, pero desde ahí es bien importante, ¿verdad? Definir. Por eso el tema, sabios y prudentes con el dinero. Busqué sabios y prudentes dice, significa alguien que tiene el entendimiento y el discernimiento. Wow. Prudente significa alguien que tiene entendimiento y discernimiento de las cosas. Y sabio es alguien que tiene el conocimiento, el entendimiento profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos caminar, no podemos tener finanzas sanas si no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Y muchas veces es por ignorancia, muchas veces es porque no queremos ponerlas en práctica, o no hemos entendido, o no se nos ha hecho rema, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que vamos a estar trabajando esta mañana. Solo para aclarar ciertos puntos, ¿qué es el dinero? Money, dicen ahí en el pueblo de algunos. Dinero, dicen los hermanos Tan con el portugués. Y como chapines, la plata, el dinero, ¿verdad? Pero ¿qué significado bíblico tiene la palabra dinero? Dice, la palabra dinero es de gran importancia dentro del contexto bíblico, ya que se menciona en numerosas ocasiones a lo largo de toda la Biblia. La palabra dinero tiene su origen del griego denario. Originalmente el denario era una moneda de plata que se utilizaba en el Imperio Romano. Sin embargo, la Biblia, la palabra dinero la utiliza para referirse a cualquier tipo de moneda, ¿verdad? O bien material o valor utilizado como un medio de intercambio. En resumen, el significado bíblico de la palabra dinero va más allá de su función, ¿verdad? Importante como medio de intercambio económico. La Biblia tiene aproximadamente 2.350 versículos relacionados con el dinero y las posesiones. Nos sorprendería a todos saber que Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se menciona en 37 ocasiones el tema del dinero, 38 veces el tema del oro, 20 veces el tema de la plata. En los evangelios hay más de 16 parábolas de las 30 parábolas que Jesús dio, que hablan sobre el dinero, se hablan por la mayordomía.
¿verdad? Entonces, definitivamente, que si Dios lo dejó en su palabra es porque tiene vital y total importancia para nuestras vidas, ¿verdad? Que conozcamos que es vivir bajo principios bíblicos para aplicarlos en nuestras finanzas, ¿verdad? Tanto a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel de iglesia. Y otra de las preguntas que nos hacemos, ¿el dinero es malo? Pregunto, ¿es malo el dinero? ¿Verdad? El dinero como tal no es malo, ¿verdad? Es un medio, es un bien que nos sirve para cualquier transacción. El dinero como cualquier objeto carece de este tipo de cualidades. Realmente la maldad es la cualidad de los seres humanos, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a entrar ya parte de esos temas. Ahí hasta veía en uno de los temas que estuve revisando, hay un poema, El dinero. Poderoso caballero es don dinero, y sí, habla de cómo el mundo ve el dinero, ¿verdad? Escuché de alguien que dice que el dinero no te hace feliz, pero relaja los nervios, dice. Y definitivamente que es parte de nosotros, ¿verdad? Es parte del qué hacer. Y por eso la Biblia le dedicó tantos temas, parábolas, versículos, ¿verdad? A la parte del dinero, a la parte de las finanzas. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Me impactó una parte y se las quiero leer así porque es como el mundo piensa. Es otro poema que habla sobre el dinero. Dice, te dirán que vales lo que eres. Y tienen razón. Sin dinero es cuánto vales. Exactamente nada. Así piensa el mundo. ¿Sí? Y eso no es lo que dice Dios en su palabra. El mundo nos presenta el dinero como solución para todo y no es así, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar a la luz de la palabra esta mañana. Dentro de los temas, realmente es un estudio de la palabra que quiero que lo vayamos viendo, que cuando vayamos con las citas, vayamos buscándolas también, es importante, apúntelas, las puede leer después en su casa. El dinero y el peligro para nosotros los cristianos. En relación al dinero y la espiritualidad, siempre ha sido un tema bien recurrente en la Biblia y en nuestras iglesias. Jesús afirmó en Mateo 19:24 que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y este versículo lo han malinterpretado, ¿verdad? Que los ricos, que la riqueza, que el dinero no es de Dios y que los ricos no pueden. Y el Señor en las bendiciones integrales que nos da, nos puede bendecir de muchas maneras, ¿verdad? Y el Señor aquí no era eso lo que trasladó, ¿verdad? Que lo que podemos traducir, que la riqueza nos puede llevar a la arrogancia y a un apego a las posesiones materiales, dificultando y obstaculizando nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Es parte de los... Y dentro de los peligros que podemos tener como cristianos está el amor al dinero, ¿verdad? El apóstol Pablo, en su primera carta, lo puede buscar a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, hace una declaración bien importante, contundente, directa, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No vamos a explicar esta parte de acá, pero es bien fuerte este tema, ¿verdad? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, bien importante. Y se torturaron con muchos dolores. Es una advertencia bien fuerte, ¿verdad? De lo que es el amor al dinero, el apego al dinero. Y siempre siguiendo en los peligros, pues está la parte del amor ¿qué peligros nos puede pasar como cristianos si tenemos amor al dinero? Desviación de la fe, la codicia, la avaricia,
nos puede llevar a priorizar las ganancias, la riqueza, sobre nuestra relación con Dios, de poner la riqueza, las posesiones, el dinero antes que a Dios, ¿verdad? Y esto es bien delicado. Nos puede llevar al entrar ya en estas dimensiones, a engañar, a entrar en corrupción. Cuando tenemos negocios como empresas, ¿verdad? A caer en corrupción, a caer en dinero mal habido, incluso siendo cristianos, ¿verdad? Esos son los peligros que tenemos, ¿verdad? Como cristianos, al entrar en el amor al dinero. Ansiedad y dolor. La búsqueda incesante, dice acá, puede resultar estrés, ansiedad y una vida llena de preocupaciones, ¿verdad? Al entrar en ese amor, en ese afán por el dinero. Incluso el estrés ya nos lleva a otro tipo de cosas, a enfermedades, ¿verdad? Cuando entramos en este tipo de situaciones. Que eso lo vamos a ver más adelante, cuando dejamos de confiar de quién es Dios en nuestra vida. ¿Sí? Cuando empezamos a ya no depender de Él, a tomar nuestras decisiones solos. La obsesión por acumular nos puede llevar a un vacío emocional y espiritual. Idolatría, esto todavía más fuerte. El amor al dinero puede convertirse en una forma de idolatría, donde el dinero y las posesiones ocupan el lugar de Dios. Y aquí sí es más delicado. Todo lo que lo veíamos la vez pasada, todo lo que le quita la posición al Señor es una idolatría, o es un ídolo, ¿sí? El amor al dinero puede convertirse en una forma de idolatría donde el dinero y las posesiones ocupan el lugar de Dios. En la Biblia hay un texto que dice que no podemos servir a dos señores, y lo aplicamos en muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando en el trasfondo original de este texto era o servimos a Dios o servimos al Dios Mamón, que era el Dios del dinero. Representaba en el Nuevo Testamento el Dios Mamón, ¿sí? O a Dios o a la riqueza, a Dios o al dinero. Nada más. No podemos servir a Dios dos. Tenemos que ser definidos, y eso es lo que dice en la palabra, ¿verdad? Que no podemos servir a Dios dos. Y aparte que va contra el primer mandamiento, ¿verdad? De amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que le quita el lugar al Señor, definitivamente que ya entramos en la parte de idolatría. Pues es parte de los peligros que quería tocar como tema inicial, ¿verdad? Lo que nos puede pasar, a lo que nos puede llevar, ¿verdad? Al no tener ese conocimiento o a tener el conocimiento y no ponerlo en práctica. Estuve verificando las estadísticas de los divorcios. Estoy trabajando mucho con matrimonios, pero por algo el Señor nos está poniendo esta parte. En las estadísticas, definitivamente que el número 1 es la infidelidad, pero el número 2 son los problemas económicos. Los motivos de divorcios como parejas, en segundo lugar están en América Latina, están los problemas económicos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que sí tenemos que ponerle atención. Nuestro tema, pues definitivamente es sabios y prudentes con el dinero. La Biblia nos otorga vital importancia, como lo decíamos, a la economía y a las finanzas y a toda manifestación de dinero, tanto en el desempeño personal, ¿verdad? Familiar, empresarial, ¿verdad? Todo lo que es de la vida cotidiana. La palabra definitivamente que es una guía, es un manual para nosotros. Y sobre esa base, quiero que veamos varios fundamentos bíblicos sobre el tema del dinero. Y el número 1, en este orden, definitivamente el número 1, y todos lo sabemos, Dios es el dueño de todo. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo vivimos, entendemos, como cristianos lo hemos entendido que Dios es el dueño de todo.
Pero cuando yo ya me siento económicamente bien, comienzo a tomar decisiones que ya no le consulto al Señor y comienzo yo a decidir el mover financiero, económico de mi casa, entonces comienzo a meterme en problemas, ¿verdad? Comienzo a perder el enfoque de que Dios es el dueño de todo y más adelante vamos a ver que yo solo soy un administrador, un mayordomo de todo lo que Él me ha dado. Y normalmente decimos mi carro, mi casa, mis hijos, mi empresa, ¿sí? Todo es del Señor. Pero es importante esta mañana poder dimensionar, poderlo entender, que todo es del Señor. Y cuando vayamos entendiendo en esa parte, lo vayamos comprendiendo, asimilando de que todo es del Señor, entonces yo simplemente soy un administrador. Y simplemente me tengo que regir a las reglas del dueño, ¿sí? Me tengo que regir a lo que Él dice, a lo que Él dejó en su manual, y como administrador yo tengo que preguntarle qué voy a hacer. Como administrador yo no puedo caminar solo, ¿sí? Entonces, esta es parte de lo que bien importante. Y hay varios textos, aquí vamos a entrar con los textos, bien importante. En el Salmo 24:1 dice: de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo. Primera Corintios dice en el 1 Corintios 10:26: porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Y a pura cita nos tenemos que ir porque la palabra es lo más directo. Salmo 50 del 10 al 12: porque mío es el animal del bosque, los millares de animales en los collados. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en ello hay. Isaías 45:12 dice: yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo, mis manos extendí los cielos y a todos los ejércitos di órdenes. Definitivamente que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? En su soberanía no hay nada que no sea de Él, y en la medida que entendamos y que asimilemos que Él es el dueño, vamos a ir haciendo cambios en nuestra vida, ¿verdad? Definitivamente vamos a pasar al siguiente tema, ¿verdad? Donde habla de la mayordomía, pero entender claramente de que Él es el dueño de todo. Lo que hablábamos, entonces, si estamos claros de que Él es el dueño de todo y que nosotros somos solo administradores, ¿verdad? Mis hijos, decimos, el Señor nos los dio, ¿verdad? Para guiarlos, educarlos, sí, en esta tierra, pero es una responsabilidad que el Señor nos dio. Son de Él. Cuando hablamos de mi trabajo, es el trabajo, la puerta que el Señor abrió de bendición donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Si el Señor nos ha dado esas tremendas bendiciones, son de Él, ¿verdad? Entonces, cada paso que demos, cada movimiento que queramos hacer, tenemos que consultar, ¿verdad? Como mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? Importante entender que es un mayordomo, para qué somos nosotros, ¿verdad? El término mayordomo, dice, evoca imágenes de responsabilidad y gestión. Y su significado en la Biblia es profundamente espiritual y práctico. Trasciende todo el ámbito de lo terrenal y nos invita a reflexionar de cómo manejamos de todo lo que nos han confiado. Eso es bien importante, ¿verdad? De todo lo que nos han confiado. Una definición de mayordomo en el griego es okinomos, que se traduce como administrador de casa, ¿verdad? Y esto es bien importante. En el Antiguo Testamento también habla de las figuras de mayordomos, y uno de los ejemplos bien claros es la vida de José. José estuvo a cargo de administrar la casa de Potifar,
¿verdad? Y de lo que el Señor, la gracia que el Señor le dio y de la mejor forma como él administró la casa de Potifar, llegó a ser el segundo en Egipto. Siendo el administrador del gobierno, siendo el administrador de todas las provisiones por las situaciones que se iban a dar en Egipto. Entonces es una figura bien clara en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también Jesús nos habla en parábolas, ¿verdad?, sobre la figura de los mayordomos, las responsabilidades que tenemos como mayordomos, las responsabilidades que tenemos de entregar cuentas, porque eso es algo bien importante. No, yo no tengo que entregarle cuentas a nadie, es mi dinero, son mis cuentas. Lo único que no decimos son mis deudas, pero es bien importante cómo vamos a entender esta parte. Y Jesús habló en las parábolas, ¿verdad?, de rendir cuentas. Incluso habla también de las habilidades de poder manejar el dinero, ¿verdad? Todos hemos escuchado las parábolas de los talentos, ¿verdad? A 3 personas que les dio diferentes cantidades de dinero, ¿verdad? Y les pidió cuentas de cómo habían administrado ese dinero, ¿verdad? Entonces, bien importante entender, ¿verdad?, que somos mayordomos, administradores, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha dado. La Biblia también nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha confiado, y en Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y como decía también, como administradores nos habla de rendir cuentas. En Lucas 16 habla del mayordomo que tuvo que rendir cuentas, que esa parte no nos gusta, ¿verdad? Es bien importante rendirle cuentas a la pareja, ¿verdad?, de qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad?, que era lo que hablamos de los problemas que tenemos como parejas en el manejo del dinero. Al administrar con sabiduría nuestros recursos financieros, podemos experimentar muchos beneficios, ¿verdad? Y esto es lo que queremos trasladar esta mañana, ¿verdad? Al aprender a vivir bajo principios bíblicos, vamos a comenzar a ver claramente, ¿verdad?, lo que el Señor, las bendiciones de lo que el Señor quiere trasladar a nuestras vidas. O sea, a vivir, ¿verdad?, bajo principios. Otro de los fundamentos es evitar la avaricia. Y esto es algo bien delicado. Dice: avaricia es el deseo incontrolable y desenfrenado de acumular riquezas y bienes, ¿verdad? Y a veces creo que muchos hemos entrado en esta dimensión, ¿verdad? No, es que tengo que trabajar fuerte, porque tengo que trabajar duro para mantener a mi familia. Pero habría que revisar qué es lo que nos está moviendo, ¿verdad?, en ese afán de hacer dinero, en ese afán de acumular riqueza, ¿verdad? ¿Qué hay más detrás de esto? Definitivamente que tenemos que ser diligentes y trabajar. No se trata de cuánto tengamos, sino de a quién servimos y en quién confiamos. Esto es bien importante, lo vuelvo a repetir. No se trata de cuánto tengamos, sino de a quién servimos y en quién confiamos. Somos llamados a contentarnos con lo que tenemos, definitivamente, ¿verdad? Y esto, aquí comienza parte de los temas y de los problemas que nos comienzan a desviar en las finanzas, porque no tenemos contentamiento con lo que tenemos, ¿verdad? Queremos más, o queremos lo que tiene el vecino, queremos lo que tiene el hermano, queremos lo que tiene la familia, ¿verdad? Y comenzamos a entrar, ¿verdad?, en la parte de la avaricia, en la parte de querer tener algo que no está dentro de nuestro contentamiento. Y esto es bien importante. Y esto nos lleva a tomar decisiones erróneas, a hacer gastos innecesarios, a endeudarnos muchas veces, ¿verdad? Entonces, la parte en la Biblia dice en Lucas 12:15, tengan cuidado, dice, absténganse de toda avaricia. La vida de toda persona no depende de la abundancia de sus bienes.
Lucas 12:15. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de bienes. ¿Verdad? Entonces lo que hablábamos, la avaricia es peligrosa porque pone el dinero en lugar que solo Dios tiene que ocupar. ¿Verdad? Entonces esto es bien clave. Mateo 6, del 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polía, el óxido destruye y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y aquí viene la parte importante, porque donde está tu tesoro, ¿qué dice? Ahí está tu corazón. ¿Sí? Entonces, importante esta parte, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Proverbios 23:4, bien preciosos los proverbios también. No te desgastes tratando de hacerte rico. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficiente sabio para saber cuándo detenerte. Wow. Sé lo suficiente sabio para saber dónde detenerte. ¿Verdad? No es hacer riqueza y seguir acumulando, es la calidad de vida, el compartir con la familia y el entendimiento de lo que el Señor nos tiene que dar. ¿Verdad? Que cuando nos bendice de unas formas que el Señor puede hacerlo con nuestras vidas, ¿verdad? En lo personal, como empresas, como iglesia, nos da esas bendiciones para bendecir a otros. Y esto es clave, ¿verdad? Entre menos tengamos problema con el dinero y entre más entendamos, ¿verdad?, de las bendiciones que el Señor nos da, que es para bendecir a otros, ¿verdad? Y entonces el Señor, cuando ve que no tenemos problema con el dinero, nos sigue bendiciendo, nos va a seguir bendiciendo, ¿verdad? Porque sabe que entendimos que las bendiciones integrales que Dios nos da es para bendecir a otros, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos que ir reflexionando, ¿verdad? Pero yo no tengo problemas con el dinero, yo trabajo normal, yo lo gasto, yo lo invierto. Revisemos que el Señor nos está hablando esta mañana a nuestros corazones, ¿verdad? Cada uno en lo individual. Luis Guzmán el primero, ¿verdad?, en revisar qué el Señor nos quiere hablar esta mañana, ¿verdad? Importante. Entonces estamos hablando de fundamentos bíblicos sobre el tema del dinero, ¿verdad? De entender que todo es del Señor, de evitar la avaricia, y aquí viene la parte de ser generosos. Dice, la generosidad es la cualidad de ser bondadoso y desinteresado, en especial cuando se trata de compartir con los demás el dinero y los bienes, ¿verdad? Esa es la generosidad. Dios nos mostró su generosidad, ¿verdad?, al entregarnos a su único hijo, al traerlo a esta tierra en estas fechas, estos días que no sabemos exactamente, pero el propósito especial que el Señor tuvo de traer de Dios, bajar a su hijo, que naciera en esta tierra, que creciera, que nos entendiera, ¿verdad?, que diera su vida por nosotros, por nuestros pecados, por las maldiciones. Eso es generosidad. Para que reflexionemos. Y así como hemos sido perdonados, nosotros también podamos perdonar. Y como Dios es generoso, nosotros también podamos ser generosos. Amén. La generosidad se puede demostrar de muchas formas, ¿verdad? No solamente tiene que ser monetario, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué invertimos con nuestro hermano, con nuestros vecinos, con nuestra familia? ¿Verdad? Es importante ser generosos. Hermano, yo tengo tiempo de estar trabajando, tengo años que no puedo incrementar mis ingresos, no sé qué pasa. Yo le decía a un hermano, mira hermano, tenemos que ayudar a un grupo que mi hermano me dijo, me dolió, pero estuve orando por él. Mi hermano, para mí necesito, me dijo. Y me quedé pensando, wow,
Porque si yo tengo un pan, lo puedo partir a la mitad. Le doy la mitad a mi hermano. No importa lo que... Yo no necesito tener miles, ¿verdad? Lo que el Señor a mí me ha dado en esa bendición, yo lo puedo compartir. Entonces es parte de los puntos que si no sembramos, cuando estamos en situaciones de crisis, de problemas, venimos y hermanos, oren por mí, tengo una situación muy fuerte, no tengo trabajo, el Señor puede abrir las puertas, es misericordioso, ¿verdad? Hay hermanos en situaciones bien fuertes que a veces no tienen para comer, ¿verdad? Y el Señor, definitivamente, en su misericordia, cuando le pedimos y oramos, Él nos va a suplir. Dice en la palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y eso lo creemos definitivamente. Pero para yo comenzar a tener bendiciones, yo tengo que sembrar, ¿verdad? Tengo que aprender a evitar la avaricia, tengo que aprender a entender que todo es del Señor. Y tengo que entender que tengo que ser generoso, ¿verdad? Hay leyes naturales, ¿verdad? Yo hago bien, recibo bien. Yo ayudo, voy a recibir ayuda, ¿verdad? Y en las leyes naturales, la gente que no conoce del Señor, en su forma de entenderlo, las grandes empresas hacen grandes inversiones para ayudar a los pobres, para ayudar a los niños, para ayudar a los necesitados. Y reciben de nuevo esa, porque son leyes naturales. Ya no digamos las bendiciones integrales que Dios tiene para nuestras vidas, que son distintas. Pero si nos fuéramos solo por las leyes naturales, ¿verdad? Hay más cosas que podemos practicar. Entonces, bien importante esta parte. Y en Proverbios dice, el alma generosa será prosperada. Compartir con otros es parte de la sabiduría financiera. Proverbios 11:25. Proverbios 22:9. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. ¿Estamos haciendo esto? Es parte de nuestra forma de ser, es parte de nuestro quehacer mensualmente con nuestra familia. Pensamos en el pobre, pensamos en el vecino, el que no tiene. ¿Sí? La palabra es bien clara. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. ¿Sí? No está diciendo que si tenemos miles, si tenemos grandes riquezas para compartir, del pan que tenemos, ¿verdad? De poderlo compartir. Proverbios 11, se lo había leído. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Eso lo usamos muchas veces en los temas de ofrenda. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo. Dad y se os dará. Entonces, son prácticas, son fundamentos bíblicos que tenemos que tener en nuestras vidas. Definitivamente que si todos nos hemos confundido, todos hemos dejado de hacer algunas cosas, es importante volver a sembrar, ¿verdad? Correctamente, en base a los fundamentos de la palabra, de lo que estamos aprendiendo. Bueno, me confundí, estaba pensando solo en mi persona, voy a comenzar a sembrar correctamente, ¿verdad? Y conforme vamos sembrando, vamos edificando, vamos correctamente trabajando en los principios bíblicos, financieros, de lo que el Señor nos dejó en su palabra, vamos a ir creciendo y vamos a ir viendo las bendiciones integrales de Dios. Y esta es la parte de la generosidad. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Y esto es clave. Mateo 22:37. Más bienaventurado es dar que recibir. La confianza en Dios, ¿verdad? Es bien importante. Dice en la Real Academia, busqué el significado de confiar, dice esperar con firmeza y con seguridad, ¿verdad? La palabra confianza tiene como significado la esperanza firme de que se tiene a alguien o a algo. La Biblia nos insta a confiar en Dios, pero como seres humanos tenemos problema con esto, ¿verdad? Y cuando comenzamos a dejar de confiar en el Señor, comenzamos a caer en errores. Comenzamos a caer en decisiones que tomamos y que no las deberíamos de tomar financieramente, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, esto es parte de los fundamentos bíblicos. Quiero entrar ya en principios que podemos aplicar, ¿verdad? Dentro de la sabiduría financiera, principios bíblicos de sabiduría financiera. Planificación y orden. Aquí está mi amada esposa, ella es
directora financiera de un grupo de empresas locales en América Latina, y me impacta la parte como ella maneja los presupuestos. De hecho, creo que le pusieron su apodo, la mujer de hierro, le pusieron porque es muy ordenada, muy disciplinada en la parte de los presupuestos. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque es bien importante, ¿verdad? Definir un presupuesto. No podemos vivir sin presupuestos. Si yo gano 100, no puedo gastar 200, ¿verdad? Entonces, si tengo solo 100 de ingresos, voy a hacer mi presupuesto sobre esa base de lo que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Principios que todos conocemos, pero que no los practicamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla de planificación y de orden, ¿verdad? El presupuesto es una hoja de ruta para navegar, ¿verdad? El presupuesto nos va a dar las directrices, nos va a dar el panorama de cómo yo tengo que manejarme mes a mes, ¿verdad? No puedo pasar de los presupuestos. Y le decía lo de mi esposa porque si algo no está presupuestado, no va, simplemente, ¿verdad? Se trabaja un año anterior, el presupuesto del año siguiente viene desde hace meses autorizado de qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Y sobre esa base se trabaja y sobre esa base se planifica, ¿verdad? Entonces, algo que está fuera del presupuesto simplemente no va, ¿verdad? Y sobre esa disciplina tenemos que hacerlo en lo personal, ¿verdad? En nuestra vida diaria, ¿verdad? Y por eso es que entramos en problemas, ¿verdad? Y es lo que les decía al principio, ¿verdad? Que nos comenzamos a cargar, ¿verdad? Y cargas muy fuertes, ¿verdad? Tenemos deudas, cosas que no salimos, ¿verdad? Entonces, bien importante esta parte. La Biblia habla, dice en Lucas 14:28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, una casa. ¿Acaso no se sienta primero, dice, a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? La palabra es bien clara, ¿verdad? En todo lo que nos dice en Proverbios 27:23, asegúrate de saber cómo está tu ganado y cuida mucho de tu rebaño. Asegúrate de cómo están tus negocios, cómo están tus inversiones, ¿verdad? Cómo están tus ingresos en la casa, ¿verdad? Y cuida de tu rebaño, cuida de tu familia, ¿verdad? No podemos descuidar. Ya viene el mundial y yo sueño con ese televisor de 85 pulgadas. Pues no lo puedo comprar. Sí, pero nos podemos endeudar y después lo pagamos. Este es un ejemplo. Yo estoy hablando de Luis Guzmán, no estoy hablando de nadie en especial. Pero si no lo podemos pagar, no estaba presupuestado, no está en la parte de los ingresos que tenemos. Estamos en un mundo inmerso en consumismo, ¿verdad? Que nos mueve, que nos lleva a estos tiempos también de fin de año, ¿verdad? Nos lleva a darnos los gustitos que creemos que nos merecemos, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad? Está sobre esta base de lo que el Señor pone en cada uno. Ahorro, ¿verdad? Acabamos de hablar de planificación y de orden, ¿verdad? El presupuesto es clave para todo lo que hacemos. Ahorrar. La Biblia tiene una serie de enseñanzas sobre el ahorro y el manejo del dinero, ¿verdad? En Proverbios habla, en Proverbios 21, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, dice, mas el hombre insensato todo se lo gasta, todo lo disipa, dice. Proverbios 16:3 dice que el que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en vergüenza. ¿Sí? Proverbios 22:3, este me impacta. Las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. ¿Sí? Entonces, bien importante. Y claro, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un balance. ¿Por qué estoy ahorrando? ¿Por seguir acumulando riqueza? ¿O qué es lo que está moviendo el ahorrar? ¿Verdad? Porque el ahorro tiene que ser para imprevistos, para situaciones futuras, ¿verdad? O voy a comprar un vehículo, bueno, vamos a ahorrar. Tanto cuesta el vehículo, vamos a ahorrar cierta cantidad para comprar el vehículo, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener cuidado también de qué nos mueve el ahorrar, ¿verdad? Porque también la avaricia está en la lista de los pecados, ¿verdad? Entonces, todo con balance, pero sí es importante entonces planificar, tener orden, ¿verdad? Tener ahorro. Trabajo diligente. Hay tantos memes ahora de
podemos ver un montón de situaciones, pero ahí me impacta una donde está una persona pidiéndole a Dios trabajo. Dame trabajo, dame, y Dios lo que le manda es una pala. Entonces, ¿qué nos mueve con el trabajo diligente? ¿Qué buscamos? ¿Verdad? Porque sí es bien importante. La Biblia nos enseña que aquellos que trabajan con diligencia recibirán recompensa y tendrán éxito en todas sus metas. Principios bíblicos, claves, prácticos, ¿verdad? Que los entendemos, los hemos escuchado, los sabemos, pero los practicamos. ¿Sí? Dice Proverbios 10:4, la mano diligente hace pobre, mas la mano negligente, hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Sí? Bien clara su palabra. Pero la mano del diligente enriquece. Y recordemos que no solo estamos hablando de dinero, ¿verdad? Claro que el tema era la sabiduría financiera y el manejo del dinero. Pero las bendiciones del Señor son integrales. ¿Sí? Proverbios 13:4. Desea nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma del diligente será engordada. Definitivamente todas estas citas nos llaman al trabajo diligente, no solo a enriquecernos, ¿verdad?, sino a hacer un impacto positivo en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestra iglesia. Hay una parte de Romanos Romanos 12:11. Esto sí me impactó bastante. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Bien importante. Trabajo diligente, lo que el Señor nos llama. Ser constantes en todo lo que hacemos. El Señor me abre las puertas de bendición, me da un trabajo, y cuando estamos ahí, no, esto no me gusta. Esto no es lo que estaba buscando, no es lo que yo quería, y vuelvo a dejar el trabajo. ¿Sí? El Señor es el que abre puertas de bendición. Él es el que nos lleva, ¿verdad?, en todo lo que hacemos, y cuando Él nos abre esas puertas de bendición, tenemos que ser diligentes. ¿Sí? Y entender el por qué el Señor nos está llevando a ciertos lugares. Puede ser que de momento tal vez no me guste, pero no he entendido que el Señor quiere en ese trabajo, donde el Señor me va a bendecir, donde el Señor me va a exaltar, ¿verdad? Si yo le doy la gloria y la honra a Él en todo lo que hago con mi vida. Evitar deudas, parte de los principios bíblicos de sabiduría financiera. La Biblia no guarda silencio acerca de las deudas. Definitivamente que en estos tiempos, cuando se escribió la palabra, pues no habían tarjetas de crédito ni préstamos de automóviles, pero el crédito sí existía y era algo normal en esos tiempos, ¿verdad? Y sí habían préstamos. Pero lo que sí la Biblia nos dejó muy claro es que la deuda es una forma de esclavitud. Y eso queda bien claro en la palabra. La deuda es una forma de esclavitud, ¿verdad? La Biblia no nos norma y no nos dice cómo conducirme, pero sí me deja muy claro, ¿verdad?, que yo no tengo que ser esclavo. Y parte de los principios de la palabra, la Biblia nos enseña que tenemos que vivir dentro de lo que nuestros medios nos permiten, o lo que son nuestros ingresos. Y por eso hablábamos de impuesto.
todo el largo de las citas de lo que hemos estado viendo, la palabra nos insta a ser sabios y prudentes con los recursos, a vivir de acuerdo a estos principios. No significa que tengamos una vida de privaciones, pero sí es posible, y esto implica poder tomar decisiones financieras que se alineen a nuestra capacidad de pago y no a nuestros deseos, ¿verdad? Que es lo que nos pasa en estos tiempos, y todos caemos en esto, ¿verdad? Importante cuál es nuestra capacidad de pago y no nuestros deseos que nos puedan mover, que nos puedan llevar a deudas, a caer en deudas. Definitivamente que si hay deudas importantes, ¿verdad? Como por ejemplo voy a comprar una casa, ¿verdad? Pues son deudas, son inversiones que podemos hacer, ¿verdad? Claro, siempre buscando la guía del Señor, ¿verdad? Y si lo podemos hacer financieramente. Salmo 37:16 dice: mejor es lo poco con justicia que la abundancia de los impíos. Lucas 12:15 también dijo: cuídense ustedes de toda la avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Romanos 13:8 dice: no tengan deudas pendientes con nadie. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser que la de amarse unos a otros. Wow. Romanos 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser que la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. La palabra es bien clara en todo lo que tenemos como manual. Romanos 13, del 7 al 8. Pague a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Ya se metió con nuestro trabajo, ya se metió con nuestros ingresos. Si deben impuestos, paguen impuestos. No sé qué más explicación tener con esto. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que le deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse unos a otros, lo que acabamos de leer en la parte del 8. Pague sus deudas, pague sus impuestos, pague sus contribuciones. Yo no veo más explicación en lo que la palabra nos habla muy claro aquí. Principios bíblicos de sabiduría financiera. El diezmo. Ya se metieron con el diezmo. Antes de que Dios, póngame atención con esto, antes de que Dios diera el mandamiento del diezmo a Moisés, en el cual se basaba en el Antiguo Testamento, donde los israelitas tenían la obligación de ofrendar el 10% de sus cosechas y ganancias para contribuir con el sustento del templo, el diezmo, póngame atención en esto, el diezmo ya existía como un principio, un fundamento, una base de relación del hombre hacia Dios. El diezmo ya existía como un principio. ¿Dónde nos amparamos con esto? La Biblia nos relata que Abraham y Jacob diezmaban. Antes de que una ley fuese escrita como la ley, el diezmo de Moisés, la ley que se dio en el Antiguo Testamento, Dios ya había inculcado, ya había dado directrices de que era diezmar. Abraham, al momento del botín, cuando viene de la guerra, automáticamente diezma sobre las ganancias de la guerra, del botín. Todavía hay no vamos a meter en esto, pero todavía hay mucho debate teológicamente si el diezmo todavía es vigente, si el diezmo solo es del Antiguo Testamento y si no es del Nuevo.
yo le insto que lea en su casa Hebreos 7. Y Hebreos 7 en el versículo 12, Hebreos completo lo puede leer en su casa, ahí nos habla bien claro. Porque cambiado el sacerdocio, porque cambiado el sacerdocio por necesidad se produce también un cambio en la ley. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la transformación del sacerdocio a través de Cristo Jesús. Nos indica o nos confirma que la venida de Cristo Jesús a la tierra se estableció una nueva alianza que reemplaza la antigua ley mosaica. El resumen en este versículo nos resalta la importancia de seguir la nueva ley en Cristo, que es centrada en amor y en compasión, no por obligación. Esto es bien clave. Es importante dejar bien claro esta mañana que el diezmo sigue vigente, ¿verdad? Pero en la nueva ley a través de Cristo, ¿verdad? Que dice centrada en amor y compasión y no por obligación. Entonces, bien importante, y póngame atención porque esto es bien clave, ¿verdad? Entonces el diezmo sí sigue vigente y está bajo la gracia a través de Cristo. Y bajo la gracia a través de Cristo ya no hay maldiciones, solo bendiciones. Entonces, bien importante, el diezmo sigue vigente, el diezmo es una bendición, ¿verdad? No es una obligación, no hay maldiciones, ¿verdad? Pero en el amor, en la gracia de Cristo Jesús, el diezmo es bien importante. ¿Quieres ser bendecido? ¿Verdad? ¿Quieres ser bendecido? Amén. ¿Quiénes quieren ser bendecidos? Sí, el diezmo es parte importante de esas bendiciones, ¿verdad? Definitivamente que no vamos a perder la salvación. No hay maldiciones, pero te estás evitando crecer. Te estás evitando las bendiciones que el Señor tiene, ¿verdad? Cuando entendemos que el dinero no es nuestro, cuando entendemos que el dinero es para bendecir, cuando entendemos que el dinero es de Dios, entonces tú vas a diezmar en agradecimiento. Y esta la escuché. La verdadera adoración nace de la gratitud y no de la obligación. Eso es el diezmo, ¿sí? El acto de diezmar es un paso de fe y un paso de obediencia. Y Dios lo que nos quiere es bendecirnos, ¿verdad? Yo escuchaba y platicaba con unos hermanos que cuando se toca el tema, muchos nos sentimos acusados. Y eso no se trata de acusarnos ni de señalar. Queremos compartir que nos estamos perdiendo las bendiciones por no diezmar. Dios no necesita de nuestro dinero, ¿verdad? Pero Dios sí quiere compartir de esas bendiciones claras a través, ¿verdad?, de lo que significa el diezmo y que es una bendición. Y nuestro diezmo tiene que ser una gratitud, no una obligación. Una gratitud de todo lo que Él es para nosotros. Amén. Amén. Los miro muy serios. El Señor quiere bendecirnos integralmente, ¿verdad? Son principios bíblicos de sabiduría, ¿verdad? La parte del diezmar, el ser generoso. Y me voy a quedar acá. Tengo algunas cosas todavía, pero esto es lo que quería trasladar esta mañana, ¿verdad? Importante. Todavía tengo unos minutos. Pasos básicos para tener un nuevo comienzo financiero. Yo sé que todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido deudas, todos hemos tenido situaciones bien fuertes que nos ha costado que salir. Revisemos nuestra situación actual, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras deudas? Repito, hacer un presupuesto sencillo, básico. ¿Qué tengo que diezmar? ¿Cuáles son mis necesidades básicas para mantener mi casa? Ahorrar y pagar mis deudas. Evitar gastos compulsivos, ¿verdad? Preguntarte si realmente si lo necesitas o no. Estos tiempos son bien claves para esas decisiones, ¿verdad? ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Está en mi presupuesto o no está en mi presupuesto? Que ahorrar sea
aunque sea poco, ¿verdad? O cantidades pequeñas, pero que creemos disciplina para poder ahorrar, para imprevistos, para situaciones o para un motivo específico de lo que queremos comprar, ¿verdad? Y algo bien importante, si tienes problemas, busca ayuda. No pelees solo, busca ayuda. Hay cualquier hermano de confianza, hay muchos hermanos empresarios, hay muchos hermanos exitosos que el Señor les ha dado esa luz, ¿verdad? Y que se mueven en esa integridad, en esas bendiciones de lo que el Señor da. Apoyémonos, no peleemos solo esas batallas, nos pueden dar luz, ¿verdad? El Señor puede ser canal de bendición a través de estos hermanos a los cuales ustedes se puedan acercar, ¿verdad? ¿Cómo hago para salir de los problemas que tengo? ¿Cómo hago de los problemas que me agobian? ¿Verdad? Y lo mirábamos al principio, venimos a servir al Señor con todo el amor y todo, pero cargando tremendos compromisos, tremendas deudas, ¿verdad? Que esta mañana es una mañana de reflexión, no se trata de señalar a nadie, todos hemos tenido estos problemas. Pongámonos de pie. Cierra tus ojos. Como decíamos, no es una mañana de juzgar a nadie. Es una mañana de entender lo que el Señor quiere en el manejo de los ingresos en base a principios bíblicos. Cómo tenemos que ser exitosos, cómo tenemos que ser bendecidos. ¿Sí? Dile, Señor, me he confundido, he tomado malas decisiones, he dejado de confiar en ti, no te he consultado. Habla con el Señor esta mañana. El Señor puede obrar de muchas formas, contándonos el entendimiento de aprender a vivir bajo el manual que es su palabra, de vivir bajo esos principios bíblicos de bendición, de aplicar el manual que es su palabra en mi vida. Diles con sencillez, con humildad, ¿verdad? Que no sean solo palabras, con esa humildad. Dios, perdóname por esos pasos que he dado no correctos, que no te consulté, de esas deudas que asumí y que no te las consulté. Te pido perdón. Habla mi vida, necesito tu favor. Dame estrategias para salir. Señor nos puede dar estrategias, danos estrategias, Señor. Señor nos puede dar sabiduría para hacer nuevos emprendimientos. El Señor quiere dar nuevos emprendimientos esta mañana. Nueva semilla. Bien importante, volver a sembrar correctamente. Nos confundimos, perfecto. El Señor es misericordioso, pero lleva un proceso. Tengo que volver a sembrar correctamente. Y el Señor nos quiere dar semilla esta mañana para que sembremos correctamente. Como pueblo de Dios, tenemos que vivir libres para servirle, libres para ser de bendición para otros. El Señor nos quiere bendecir para bendecir a otros. Dile, Señor, yo quiero bendecir a otros. Que también ese propósito para este año sea que el Señor te pueda seguir bendiciendo, pero para que tú entiendas que vas a bendecir a otros. Y cuando el Señor vea que ya no tenemos problema con el dinero, nos va a comenzar a bendecir. Nos va a comenzar a bendecir, nos va a comenzar a llenar esas arcas. Va a quitar toda maldición de nuestra casa. Pero es importante vivir bajo esos principios bíblicos, bajo su palabra, que podamos comenzar a sembrar correctamente. Y vamos a ver las bendiciones del Señor. Vamos a ver cómo el Señor respalda a sus hijos cuando aprendemos a vivir correctamente bajo sus principios. Que los conocemos pero no los vivimos y no los practicamos.
Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia. Que tu palabra se pueda hacer rema, Señor, y que podamos poner en práctica tus principios bíblicos. Queremos ser llenos, Señor, de ti. Queremos recibir bendiciones integrales de ti, Señor. El Señor quiere llenarnos de una forma importante. Quiere llenar nuestra casa, quiere llenar nuestra economía. Quiere abrir la ventana de los cielos. Pero es bien importante sembrar ya correctamente. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas y tu misericordia sigue extendida en nosotros. Bendecimos esos negocios, Señor, que podamos aplicar esos principios bíblicos, financieros en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, que seamos fieles mayordomos. Que seamos fieles mayordomos de lo que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que estás obrando, que estás hablando en nuestras vidas.